Mis chamacones, aquí les traigo un problema que tengo que volverlo a hacer porque en el video pasado incluso lo borré porque había un error técnico ahí y me lo hicieron saber, y el problema efectivamente tenía un ligero error técnico. Entonces hay que de algún modo pues darle una buena solución a un ejercicio de esta naturaleza, porque este es un ejercicio para universitarios. ¿En qué consiste este problema? Este problema consiste en lo siguiente. Este es un plano inclinado y tiene un ángulo de inclinación θ. Aquí hay una masa 2 y sobre la masa 2 hay otro cuerpo de masa M1 y ambos están atados, ¿verdad?, por una cuerda sin masa, pero que pasan a través de una polea. Y obviamente que existen coeficientes de fricción entre los dos bloques y entre el bloque de masa M2 y el plano inclinado. Pero se supone que todos los coeficientes de fricción, en este caso, van a ser iguales, porque así está condicionado el problema. Lo único que tenemos que ver es tratar a los dos bloques de manera independiente. ¿Cómo? Vean, en la cuerda se presenta una tensión T y aquí se presenta una tensión T. La cuerda es inextensible, por eso tienen la misma tensión. Pero hay otro detalle. Si analizo el bloque de masa M1, el bloque de masa 1 va a subir cuando este va bajando. Pero lo que se trata es de encontrar el coeficiente de fricción para que el bloque de masa M2 resbale con velocidad constante o empiece su movimiento, cualquiera de las dos cosas. Y se presta este problema para hacer muchas conjeturas, muchas suposiciones. Vean lo siguiente. Si analizo el bloque de masa M1, como al bajar M2, este tiende a subir, aparece entre estas dos superficies de los dos bloques una cierta fuerza de fricción M1. De modo que, ¿verdad?, para el caso de la masa M1, vamos a pensar que aquí está la masa M1, está esta tensión T, esta fuerza de fricción F1, ¿verdad?, y este se descompone en sus dos componentes. Hacia abajo actúa el peso, es más, le voy a poner W1, donde W1 es la masa 1 por la gravedad, y este vector peso lo descompongo en sus dos componentes, una que es perpendicular al plano y otra que es paralela al plano. De modo que esta que está aquí, componente, vale W1 por el seno de θ1, porque este ángulo es exactamente el mismo que este, y este tendrá que valer W1 coseno de θ. Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que intervienen sobre este problema? Bueno, es la tensión T menos W1 seno de θ, ¿verdad?, menos la fuerza de fricción F1. Y como lo que se quiere es que los bloques empiezan a moverse o que se desplacen con velocidad constante, no hay aceleración. Por eso es que esto es igual a 0. De aquí yo puedo despejar la tensión T quedándome de la siguiente manera: W1
el seno de teta más F1. Pero la fuerza de fricción F1 no es otra cosa más que el coeficiente de fricción. Es un coeficiente de fricción cinemático, ¿verdad? Porque hay movimiento, por la fuerza normal. Esta es la fuerza normal. Esta es la fuerza normal. Pero esa fuerza normal está equilibrada por esta que está aquí. Entonces quiere decir que la fuerza de fricción F1 tendrá que ser al coeficiente de fricción cinemático por el peso del bloque 1 por el coseno del ángulo. Ahora lo que se hace es sustituir este término aquí. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: T, ¿verdad?, igual al peso 1 por el seno del ángulo más la fuerza de fricción F1, que vale esto, vale el coeficiente de fricción cinemático por el peso del bloque 1 por el coseno del ángulo. Muy bien. Ahora bien, ya tengo una de mis ecuaciones. Pero ¿qué pasa si analizo yo al bloque M2 por separado? Bueno, pues vean, la fuerza que actúa hacia abajo es su propio peso, es M2 por la G, o sea, el peso W2. Y este peso también se descompone en dos partes, una que es perpendicular al plano y otra que es paralela al plano. Y este ángulo es el mismo que este que está aquí. Este tendrá que valer W2 coseno del ángulo y este tendrá que valer W2 por el seno del ángulo. Y esta sería la fuerza normal, pero esta la vamos a llamar la fuerza normal prima para diferenciarla de esta. Muy bien, ya una vez que tenemos esto, pasa lo siguiente. Como el bloque está resbalando hacia abajo, aparece una fuerza de fricción F2. Pero si ustedes analizan esto, cuando el bloque va resbalando, hagan de cuenta como si se metiera en un canal donde hiciera doble fricción, una con el plano y otra con el bloque. Entonces, hacia acá aparece la otra fuerza de fricción. Muy bien, ¿por qué? Porque está encajado este bloque M2 entre el plano y el bloque de masa M1. Muy bien, entonces, ¿qué fuerzas son las que actúan sobre el cuerpo de masa M2? Pues veamos, ¿verdad? Aparece también otra fuerza acá, que es la tensión T. Entonces va a ser la tensión T, ¿verdad?, más F1 más F2 más F1 más F2, ¿verdad?, menos esta que está aquí, menos W2 por el seno del ángulo. Y como queremos que ese bloque se desplace con velocidad constante o que empiece a moverse, no hay aceleración. Eso tiene que ser igual a 0. De aquí yo puedo despejar la tensión T. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar W2 por el seno de teta menos la fuerza de fricción F1 menos la fuerza de fricción F2. Pero ya vimos que F1 es precisamente esto que está aquí. Es el coeficiente de fricción cinemático
por el peso 1, por el coseno del ángulo, por el peso 1, por el coseno del ángulo, y la fuerza de fricción 2 tiene que ser el coeficiente de fricción cinemático por la suma de los dos pesos. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza normal prima, ¿verdad? Entonces va a ser igual a W1 más W2, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces lo único que tengo que hacer es tomar estas fuerzas de fricción y sustituirlas en esta expresión, y me va a quedar de la siguiente manera: T igual a W2 por el seno del ángulo menos la fuerza de fricción F1, que es el coeficiente de fricción cinemático, por W1 por el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinemático por W1 más W2 por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es igualar esta expresión con esta que tengo aquí, con esta que está aquí encerrada. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar lo siguiente. Ahora voy a tener que borrar parte de este análisis para poder desarrollar las ecuaciones. Entonces, por un lado, tengo W1 por el seno del ángulo más el coeficiente de fricción cinemático por W1 por el coseno del ángulo, y esto tiene que ser igual a esto que está aquí, a W2 por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinemático por W1 por el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinemático por W1 más W2 por el coseno del ángulo. Y ahora todo lo que tenga coeficiente de fricción lo dejo en el primer miembro. Este término aquí se queda, este pasará al primer miembro con signo positivo y esto pasará al primer miembro con signo positivo, de modo que el coeficiente de fricción cinemático por W1 por el coseno de teta más el coeficiente de fricción cinemático por W1 por el coseno de teta más el coeficiente de fricción cinemático por W1 más W2 por el coseno del ángulo, y esto tendrá que ser igual a W2 por el seno de teta, y esto que está como más, este término que está como más y que no tiene coeficiente de fricción, pasa al segundo miembro restando, menos W1 por el seno de teta. Y aquí puedo factorizar al coeficiente de fricción cinemático y al coseno del ángulo, y esto tendrá que multiplicar a W1 más a esta W1 más a esta W1 más W2, y de este lado puedo factorizar al seno de teta, que multiplica a la diferencia de los pesos. De modo que el coeficiente de fricción cinemático por el coseno de teta es igual W1 más W1 más W1, pues son 3 veces W1 más W2, y esto tiene que ser igual a W2 menos W1 por el seno del ángulo. Y esto que está multiplicando el coeficiente de fricción lo pasaré
dividiendo, quedándome de la siguiente manera. Ahora vamos a borrar aquí. Coeficiente de fricción cinemático tiene que ser igual a W2 menos W1, W2 menos W1 por el seno del ángulo, partido por 3 veces W1, 3 veces W1 más W2, y esto multiplicado por el coseno del ángulo. Pero seno entre coseno es la tangente. Y entonces lo que voy a tener es que W2 menos W1 entre 3 veces W1 más W2 multiplicado por la tangente. Y aquí tienen ustedes su resultado. Si las masas fueran iguales, independientemente de cuál sea el ángulo, ¿verdad?, el coeficiente de fricción tendría que ser 0. Y con esto prácticamente queda resuelto el ejercicio. Yo los invito a que lo analicen y dejen sus puntos de vista. Puede que se pueda resolver de otra manera, pero esa es la forma en como a mí se me ocurrió. Y pues bueno, en la descripción del problema pueden dejar sus comentarios y los invito a que le den un like a nuestra página de Facebook y se suscriban a nuestro canal de YouTube, y nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.